buenos días a todos, estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos haciendo este devocional diario para poder cada día leer la palabra del Señor y poder escudriñar un poco, para poder entenderla y aplicarla al día de hoy. Venimos leyendo la carta a los filipenses y hoy vamos a leer el capítulo número 2. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro precioso y amado Salvador. Amado Jesús, yo te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy, Señor. Hoy, Padre Santo, yo quiero entregarte nuestras vidas, la lectura y todo lo que nosotros tenemos en este día, Señor. Quiero que nos bendigas con tu presencia, Señor. Y quedamos en tus manos, Señor, escuchando lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la actitud de Cristo. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Brillan intensamente por Cristo. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Pablo encomienda a Timoteo. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo importante que es para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Pablo encomienda a Epafrodito.
Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Bueno, con esto culmina el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y mire que el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de que nosotros debemos de tener la actitud de Cristo. Mire que es muy importante este capítulo porque aquí habla de la actitud que Cristo siempre tuvo, que siempre ha tenido y que siempre tendrá con nosotros. Mire que hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta, y es que nosotros primeramente debemos de estar unidos, todos nosotros trabajando para un mismo propósito, teniendo un mismo pensamiento y todos estando juntos amándonos. La palabra de Dios, el Señor resumió los mandamientos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que cuando nosotros obedecemos a Dios, le estamos amando, le estamos honrando, dando la gloria y la honra a Él, pues hombre, lo siguiente es amar al prójimo. Y amar al prójimo es estar en comunión nosotros, cada uno sin tener malos pensamientos del uno con el otro, sin tratar de ser egoístas, sino más bien empezar a ser humildes y empezar a ayudarnos los unos a los otros, porque esa es la actitud que Cristo siempre ha tenido con nosotros. No preocuparnos tanto de nuestros propios intereses, sino ocuparnos de los intereses de los demás, porque cuando nosotros hacemos eso, hay algo que nos toca el corazón, y es que cuando usted se ocupa o yo me ocupo de los problemas de otras personas, nuestros problemas empiezan a tener el tamaño que deben de tener. Muchas veces nosotros creemos que nuestro problema es el peor de los problemas y que no hay algo más grande ni nada más horrible que lo que estamos sucediendo hoy. Pero cuando vemos que hay personas que también sufren y que tienen problemas mucho más difíciles que uno, se da cuenta uno que a veces somos injustos porque nos preocupamos demasiado por nuestros problemas y nos preocupamos más de lo que deberíamos preocuparnos y engrandecemos nuestras cosas. ¿Por qué? Porque estamos pensando solamente en nosotros. Pero es algo que el Señor nos muestra, nos modeló, porque la actitud que tuvo Él con nosotros fue que Él se despojó de toda su deidad. Jesucristo estaba en el cielo, estaban los ángeles adorando, Él no tenía ninguna necesidad y tenía los privilegios divinos que tenía como ser Dios, como Dios. Y mire que Él renunció a todo eso y adoptó una humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Él se humilló a ser humano, a ser como nosotros, cuando verdaderamente Él era Dios. Se humilló hasta la obediencia de Dios, que vino inclusive hasta morir. Mire que no solamente se humilló a ser humano, sino que también vino y se dejó humillar, se dejó ultrajar, se dejó castigar, se dejó crucificar como si fuera un criminal en una cruz, por usted y por mí. Eso fue el despojo, esa fue la humildad que Él tuvo. ¿Por qué? Por amor, porque Él lo amaba mucho a usted y me amaba muchísimo a mí, y por eso Él se dejó hacer todo eso y fue a la cruz por nosotros. Eso es despojarse, eso es pensar en los demás. Él simplemente hubiera podido decir, no, yo por qué voy a bajar al mundo, yo por qué voy a hacer esto. Pero no, Él pensando en nosotros, Él vino y se humilló y hizo todo lo que hizo por nosotros. Nos dio la salvación, nos acercó al trono de la gracia. Y entonces por eso el Padre lo exaltó a todo honor
y dice que toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor. Sigue hablando el apóstol Pablo y dice, brillen intensamente por Cristo. Miren, nosotros debemos de ser personas que obedezcamos los mandatos del Señor, que nos esforcemos en mostrar lo verdaderamente que es un cristiano. ¿Cómo? Pues precisamente obedeciendo, teniendo reverencia y temor a Dios. Mire que el Señor en el Monte de los Olivos, cuando dio su primer gran discurso, que es el Sermón del Monte, él hablaba precisamente, decía que nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Este mundo está lleno de oscuridad y usted y yo debemos de brillar. ¿Cómo brillar? Pues hombre, llevando a todos el mensaje de salvación, mostrando a todos de que vale la pena ser cristiano, que vale la pena obedecer. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros mostramos nuestra vida, una vida alegre, una vida contenta, una vida que vale la pena vivirla, pues la gente va a querer imitar o va a querer tener esa misma clase de vida. Pero si nosotros a toda hora estamos mal, estamos desobedeciendo, estamos viviendo una vida que no le agrada a absolutamente a nadie y que nadie va a querer, pues no vamos a brillar, sino que antes vamos a hacer oscuridad. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros brillemos para que las personas puedan ver en nosotros a Jesucristo. Porque nosotros somos la verdadera imagen. Nosotros somos los que debemos de ser como los embajadores de Cristo aquí en la tierra para que ellos puedan conocer el favor y la bendición de Dios. Dice también que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer de las cosas. Así que nosotros, lo que hay en nuestros sentimientos y lo que nosotros hacemos no es por nuestra propia por nuestros propios deseos, sino porque Dios ha puesto el querer hacer las cosas. Y cuando usted tiene algún deseo de hacerlo, hágalo porque es Dios el que lo está colocando. Dios quiere que nosotros hagamos su obra, de que nosotros podamos permanecer siempre unidos, de que podamos ser las personas humildes pensando en los demás, y así vamos nosotros a brillar en este mundo, haciendo lo mismo que Jesucristo. Él no se aferró a nada, él simplemente vino y adoptó esa posición. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que así como el apóstol Pablo envió a Timoteo y a Epafrodito a la obra misionera, pues también que nosotros podamos ir de misiones. Y usted dirá, sí, vamos a ir a África. No, las misiones son aquí mismo, con nuestra propia familia, con nuestros amigos, a mostrarles el favor de Dios, a mostrarles lo que es verdaderamente la humildad, lo que es el amor, lo que es la unidad, que es el ejemplo que Cristo nos dejó a nosotros y que es lo que Él quiere que nosotros brillemos y que tengamos esa actitud, no una actitud de derrota, sino una actitud de vencedores, una actitud agradable, una actitud donde las personas quieran y deseen y anhelen ser como nosotros, o sea, llegar a recibir a Cristo como Dios y Salvador. Así que oremos en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Primeramente te pido perdón, Señor, porque muchas veces no he brillado, Padre Santo, como tú quieres que brille. Te pido perdón porque mi actitud, Señor, muchas veces no ha sido la mejor. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero poner de mi parte para obedecerte, para estar unido a las personas, Señor, para ser humilde y poder ayudar a todo el que necesita de ti, necesita algo, Señor. Padre mío, Dios Todopoderoso, bendice a cada persona que escuche esos audios y permite que todos nosotros podamos hacer tu voluntad, cambiar nuestra actitud y ser unidos con cada uno de nuestros hermanos. Que tú, Señor, brilles en medio de la oscuridad y en medio de todos nosotros. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.